Hola compañeros, mi nombre es Edward Avellaneda. Les voy a describir cómo fue la práctica en MATLAB. El circuito RLC con el cual estoy trabajando es este que vemos en pantalla. Después de resolverlo por mallas, las ecuaciones diferenciales que hallé son las siguientes. Entonces la ecuación diferencial del voltaje del condensador con respecto a la diferencial del tiempo, a la derivada del tiempo, es igual al menos el voltaje en el condensador sobre RC, que nos dio 14.410, más el voltaje de la fuente sobre 1.410. La ecuación diferencial de la corriente, que es nuestra otra variable de estado, que es la corriente de la bobina, entonces es la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo, nos va a dar igual a menos 220, que es un valor de la resistencia por por IL, sobre 3 más el voltaje de la fuente sobre 3. Vamos a medir el voltaje en la bobina, entonces recordemos que es igual eh, a los henrios por la derivada de la corriente sobre la derivada del tiempo. Es de 3 henrios, entonces lo que hacemos es básicamente multiplicar 3 henrios por el valor que tenemos acá, que es la derivada de la corriente en la bobina. Ya teniendo eso claro, vamos a MATLAB. Nos dicen que utilice MATLAB para simular un diagrama de bloques y grafique la salida del sistema. Cuando se aplica una entrada constante de 12 voltios y durante los primeros 5 segundos. Ya en ese momento se le aplica una entrada de un escalón unitario, que sabemos que pues es de 1 voltio, durante 10 segundos más. Ya en MATLAB lo que hacemos es generar los bloques. Entonces acá tenemos nuestra fuente de 12 voltios, el escalón unitario, nos dicen que lo apliquemos a los 5 segundos. Vamos a aplicar nuestro escalón unitario a los 5 segundos. De acuerdo a las ecuaciones, entonces la derivada del voltaje del condensador sobre la derivada del tiempo, acá la tenemos, entonces tomamos que el voltaje de la fuente sobre 14 sobre 1410. Entonces acá tomamos este sumador que pues nos suma las dos, pues tanto la fuente como el escalón unitario. Acá tenemos una ganancia que es de 1 sobre 1410, que es de la fuente, que es de BL. Luego esto lo enviamos a un sumador y ese sumador va a ser negativo o positivo, como lo vemos aquí. Vemos que el voltaje, vemos acá, mira, acá vemos el integrador o la integral del voltaje del condensador y tenemos la integral de la corriente en la bobina. Entonces empezamos a hacer las conexiones de los bloques. A la salida nos dicen que es 3 por la derivada de la corriente de la bobina. Entonces por eso colocamos esta ganancia de 3 y tomamos desde antes de la integral que tenemos la derivada de la bobina, desde este punto. Ahora lo vamos a simular. Esto lo vamos a simular. Vemos, arriba tenemos acá en esta parte, tenemos la señal de entrada. Y abajo tenemos la señal de la fuente, del sumador de acá a la salida aquí del sumador de la fuente y del escalón unitario. Entonces cómo a los 5 segundos, vemos cómo a los 5 segundos
nos aparece la respuesta al escalón unitario. Vemos cómo en el sistema cambia de 0 cuando ya cuando el sistema está estable, se le aplica el escalón unitario y su respuesta. Cómo sube nuevamente, como es unitario, como es de 1 voltio, cómo sube a 1 y nuevamente el sistema se estabiliza. Acá vemos cómo la fuente que está en 12 voltios, cuando se aplicó el escalón unitario en la entrada, lo suma y sube a 13 voltios. Aquí pues la respuesta a ese escalón unitario cuando el sistema ya está estable y nuevamente vuelve y se estabiliza. Aquí estamos viendo la respuesta, cómo es la respuesta inicial de la bobina. Démosle un zoom. Cómo en el instante 0 el voltaje es el máximo de la fuente y cómo después casi que de 0.8 segundos se estabiliza el sistema. Pero ¿qué pasa si aplicamos qué pasa si aplicamos ese escalón unitario en este lapso de tiempo? Apliquémoslo a los 0.02 segundos. Vamos aquí, 0.02. Okay. Vamos a ver cómo fue la respuesta. Entonces vemos que aún así el sistema siempre va a responder a las variables de entrada. Aún así cuando el sistema vaya hacia el estado de estabilizarse, aún así da una respuesta a las variables o a los elementos de entrada. Entonces vemos cómo el sistema en todo momento con respecto al tiempo, cuando se le aplica, independientemente, digamos, del tiempo que se le aplica una señal de entrada del sistema, va a responder. Bueno, compañeros, espero que pues les haya ilustrado este ejemplo. Gracias por haberlo visto. Hasta luego.